Pedir perdón, eso que tanto nos cuesta, a veces por orgullosos, a veces porque realmente consideramos que no hicimos nada malo. En eso están, digamos, a grandes rasgos, México y España. El primero exige unas disculpas por las atrocidades cometidas en la conquista del territorio americano hace más de 500 años. El segundo dice que no es necesario pedir disculpas. Las diferencias por estas posturas desencontradas se fueron agrandando a tal punto que la nueva presidenta de México no invitó al rey a su ceremonia de inicio de mandato. Y el presidente del gobierno español dijo, si él no va, no voy yo. ¿Es necesario haber llegado a este punto entre dos naciones con fuertes lazos? ¿Se soluciona todo con una palabra? Esa es la pregunta con la que queremos empezar y para ello estamos compartiendo pantalla con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui. Bienvenido a la entrevista de hoy. Soy Leandro Fest. Gracias por cedernos su tiempo. Hola, encantado. Y lo decíamos, esa es la pregunta. ¿Se soluciona todo con una palabra? Pues evidentemente no. Mira, en la relación entre México y España, que hay que decirlo bastante de que llegara este gobierno, bueno, y el que se está yendo, la relación era buena. Lo que es tremendo es que vemos cómo los gobiernos son capaces de generar enemistades entre los pueblos y además son capaces de generar enemistad entre los pueblos persiguiendo objetivos políticos y distrayendo a la gente. España y México han tenido esta ceremonia de pedir disculpas por lo menos 3 veces. Cuando en 1836 España reconoció la independencia de México, se firmó un tratado de paz, amistad, armonía y olvidar cualquier rencilla del pasado y se hicieron los protocolos y se pidieron disculpas. Uno podría pensar, fue hace mucho tiempo, fue en 1836, pero precisamente, si yo te pido una disculpa y tú te disculpas conmigo y yo acepto tu disculpa, no te la tengo que seguir pidiendo por 200 años. El actual gobierno falta a la verdad, porque esas mentiras, porque esas disculpas ya se pidieron, y falta al honor, porque los dos gobiernos, México y España, ya hicieron este acto y ahora el gobierno mexicano simplemente lo desconoce. En 1910 se celebró el centenario de la independencia de México con el presidente Porfirio Díaz. Se llevó a cabo una gran fiesta por los 100 años. Vino una delegación de España y se hicieron actos protocolarios de disculpas. La delegación española trajo algunos arreos militares de grandes próceres de la independencia, como José María Morelos, y nuevamente se olvidaron las rencillas del pasado. En 1991 estuvo en México el rey don Juan Carlos y estuvo con líderes de comunidades indígenas en Oaxaca y se llevaron a cabo todo tipo de actos protocolarios y se pidieron disculpas. Eso ya pasó 3 veces. Lo que tenemos son gobiernos que por un lado, mienten directamente a la gente y están dispuestos a generar conflictos artificiales porque no tienen otra cosa que ofrecer. Pero además, y eso, bueno, tal vez es parte de otra pregunta, pero España no tiene nada de qué disculparse con México. España no cometió las atrocidades que muchos países europeos cometieron alrededor del mundo. No hay nada de qué pedir perdón y ese perdón de cualquier forma se ha pedido en 3 ocasiones. Lo que estamos viendo es una distracción y un conflicto artificial. A ver, recordemos un poco para los espectadores que todo esto, el pedido de disculpas actual, ¿no? Digamos, comenzó con una carta privada de López Obrador al rey Felipe VI en 2019 en la que el ya expresidente mexicano le planteaba ponerse de acuerdo para una disculpa pública por las atrocidades cometidas, como decíamos. Bueno, una carta que Felipe no contestó. Claudia Sheinbaum ahora decidió por eso no invitarlo a su asunción y ya como presidenta insiste otra vez en esa disculpa pública porque dice que engrandece a los pueblos y los gobiernos. Parece que no es así como dice Sheinbaum, según lo que está diciendo. Bueno, es que el presidente Andrés Manuel es un hombre muy mañoso y muy hábil con la manipulación, porque efectivamente al comenzar su sexenio, su mandato, y esto nos dice muchas cosas, hoy estamos exactamente con el mismo problema con el que comenzó el gobierno anterior, porque es un problema ficticio. Por un lado, se escribe una carta muy bonita, que evidentemente no escribe él, una carta muy bonita, hablando de este engrandecimiento de los pueblos. Si esa carta se manda por las vías diplomáticas convencionales, tal vez se puede llegar a un acuerdo de hacer algún acto protocolario. Pero al mismo tiempo que el presidente de México manda una carta por los canales diplomáticos, hace lo que le gusta hacer, salir públicamente y ponerse de bravucón.
entonces sale públicamente a decir, como él es, hablando fuerte y gritando, y ya le exigí al rey que nos pida disculpas. En ese momento, Andrés Manuel hace que este acto sea imposible. Si yo por un lado te mando una vía diplomática, pero por el otro, ante mi pueblo, hago una perorata pública insultando y exigiendo disculpas, a partir de ese momento ni el rey don Felipe ni cualquier jefe de Estado puede ceder al berrinche de un mandatario. Entonces está haciendo trampa. No se vale mandar la vía diplomática por un lado y al mismo tiempo hacer peroratas públicas con el pueblo, porque entonces es como si el rey o cualquier jefe de Estado tuviera que responder al berrinche del mandatario. Entonces, eso es trampa, pero es que él es experto en eso, en pido cosas que sé que no me pueden dar, que incluso, mira, cuando en el año 2006 perdió por primera vez una elección a la presidencia de la República, la perdió por medio voto porcentual, pero la perdió, eso es un hecho consumado. Y entonces empezó a exigir durante meses que se volviera a hacer un conteo y el lema era voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué lo exigió? Porque él sabía que la Constitución y bueno, que las leyes electorales prohibían eso. Si la ley lo prohíbe, no se puede hacer. Él pide algo que sabe que no le van a dar y entonces se convierte en una víctima. Cuando 6 años después volvió a perder la elección, ya se había cambiado la ley electoral para que se pudiera volver a hacer un conteo voto por voto y entonces ya no lo pidió porque sabía que ahora sí se lo podían dar y entonces se iba a demostrar que había perdido. Es un experto en este tipo de pantallas de humo y de conflictos artificiales. Enarbolo causas sin sentido, porque además, y otra vez, no hay nada de qué pedir perdón, porque todas las tropelías de los que Andrés Manuel y Claudia mencionan no ocurrieron nunca. Hay una realidad que los mexicanos, la mitad sí lo sabemos, aunque la otra mitad no lo sepa. eh, la situación terrible en la que viven muchos pueblos indígenas en México hoy en día no tiene nada que ver con España, tiene que ver con este gobierno, con el anterior, con los anteriores, tiene que ver con que desde que México es independiente empezó a aniquilar a su población indígena. Cuando México nace en 1821, el 60% de la población era indígena. 100 años después, solamente el 8% de la población era indígena. Eso es muy contundente. ¿Cuándo vino la gran debacle de la población indígena en México? En el México independiente. Solo que no nos gusta hacernos responsables de eso. Las masacres de las que se hablan de España son películas de ficción. Bartolomé de las Casas es una obra de ficción. Eh, y no podemos culpar a nadie por una epidemia como la viruela, que es la única causa verdadera de muertes de la población indígena en México. Y por todo lo demás, México nunca fue una colonia conquistada por España. Esto era la Nueva España y era un reino independiente que pertenecía a la corona hispana, pero la Ciudad de México era más próspera que Madrid y Nueva España era más próspera que España. Eso no pasa en una relación colonial, esto no era una relación colonial. Y lo más importante, todos los pueblos indígenas de Mesoamérica, del centro de lo que hoy es México, firmaron alianzas con Hernán Cortés. México es resultado de que los pueblos originarios de América firmaron alianzas con Hernán Cortés y juntos se liberaron del gran opresor de aquellos tiempos que eran los aztecas. No hay que pedir perdón por eso. Y luego habría que ver todo lo que España deja construido en Nueva España durante 300 años. A Hablamos ver, de ciudades, catedrales, universidades, hospitales. sí, justamente queríamos hablar de eso. El historiador argentino Marcelo Gullo también se metió en esta polémica. Dice que España no tiene que pedir perdón por nada, ya que no conquistó América, sino que liberó América, y asegura que fue gracias a esta coalición de pueblos indígenas liderada por Cortés, que acaba de nombrar usted, y que la liberó de un pueblo caníbal conocido popularmente como los aztecas, los mexicas. ¿Qué piensa usted de esta teoría? ¿Está de acuerdo? Mira, en parte sí, en parte no. Yo alguna vez lo he comentado, conozco a Marcelo, conozco su obra, es bastante buena. Mm, Cuando habla, de pronto plantea esta situación, que es no solamente España no tiene que disculparse, sino que tendríamos que agradecerle porque nos trajo la civilización y nos liberó de la barbarie. Esa postura
no sirve. No sirve para tender puentes porque es irte al lado contrario. Es decir, aquí todo era salvajismo y gracias a España somos civilizados. Eso tampoco funciona. Además de que no es del todo cierto. Lo que sí es cierto que señala Marcelo Gulo es el pueblo mexica llevaba 100 años dominando el centro de Mesoamérica para cuando llega Hernán Cortés. De una civilización de 3.000 años de historia, que es Mesoamérica, los mexicas existieron 200. Para cuando llega Cortés, esos mexicas llevan 100 años efectivamente sometiendo todo el centro de Mesoamérica y efectivamente con un sistema de sacrificio humano y canibalismo ritual que está aniquilando a los pueblos sometidos por los mexicas. Eso sí que es verdad. No es verdad que toda América estuviera incivilizada. Mesoamérica era una gran civilización que había tenido grandes momentos de auge como Teotihuacán, como la civilización tolteca, etcétera. Pero efectivamente, cuando llega Hernán Cortés, está en un periodo de decadencia donde los mexicas, que 200 años antes eran un pueblo de chamanes del norte que llegó y conquistó los valles centrales, los oprimía a todos. Entonces, tenemos eso, una civilización dominada por estos mexicas, que son los grandes opresores. Esa es la única razón por la que nos podemos explicar que todos los pueblos eligieran aliarse con Cortés. Es que en México nos queremos contar una historia donde entonces los que sacan corazones son los únicos buenos de la historia, lo cual es absurdo, y donde todos los demás pueblos que se alían con los españoles, pues o todos son tontos o todos son traidores, lo cual es absurdo. Si todos se alían con Cortés contra los mexica, tal vez los malos de esta historia son los mexica que efectivamente oprimían a la civilización mesoamericana. Pero la pregunta entonces, ¿usted considera de alguna manera que si sin la colonización existiría tal vez ahora una sociedad inferior? No sé si inferior, sí diferente, pero esa pregunta que acabas de hacer es que con esa pregunta nos hacemos la trampa mental en México. El hubiera no existe. Solo existe un México y es este. Y este México, el único que existe, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Ahora hay que decirlo. La civilización mesoamericana, por más desarrollada que estuviera, estaba en la edad de piedra. A México no le gusta entender eso, pero si tus armas y herramientas que son base de tu civilización, son de piedra, eso es edad de piedra y eso tiene límites en su desarrollo. Cuando los españoles llegan a Mesoamérica es como si hubieran viajado 2.500 años en el tiempo o 3.000 a llegar a Sumeria. Por eso, no solamente todos se alían con Cortés, sino que después de eso ya que derrotan juntos a los aztecas, no echan a los españoles, mantienen la alianza con ellos porque les gusta su cultura, porque entienden el avance, porque entienden el desarrollo. No puedes comparar edad de metales con edad de piedra, como no puedes comparar el templo mayor de los mexicas con la Catedral de Sevilla o con la Catedral de León o con la Catedral de Burgos. Claro que viene una cultura y una civilización muchísimo más desarrollada. Solo es decir que aquí no había barbarie, pero de que llega algo muchísimo más desarrollado, eso es absoluto. Y ese algo más desarrollado que es España no llega, conquista, saquea y se va, como pasa en muchos colonialismos europeos. Un puñado de españoles llegan, firman alianzas, se instalan y se quedan y se casan con las indígenas y tienen hijos y aquí estamos nosotros, somos los hijos de esos españoles. Es decir, que además estamos pidiendo a papá que nos pida disculpas. Bueno, eso quiere decir que tienes que ir al psicólogo, no exigirle disculpas al rey de España. A ver, esto se lo tendría tal vez que preguntar a un español, pero teniendo en cuenta antecedentes de otros países europeos, como Países Bajos y Bélgica, que tomaron la iniciativa y cuyos reyes pidieron disculpas por la violencia en sus respectivas colonizaciones, que tal vez son distintas a las que plantea usted de España en América Latina o en México concretamente, también hubo casos de papas pidiendo perdón, o el propio Emmanuel Macron reconociendo en Argelia que la colonización francesa había sido un crimen contra la humanidad. ¿Usted por qué cree que le cuesta tanto pedir perdón al Reino de España? Bueno, es que si tú me dices, exijo que me pidas una disculpa porque me golpeaste y yo no te golpeé, no tengo por qué disculparme. No se puede comparar lo que hizo Francia, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra o Francia en el mundo con lo que hizo España. Esos países tuvieron colonias. España no tuvo colonias. Esos países mantuvieron este esquema de llego a un territorio, domino los puertos, domino a la población, domino el comercio, extraigo recursos y me los llevo.
Inglaterra destruyó la India, no pide perdón. Inglaterra destruyó media África, no pide perdón. Francia destruyó Argelia y la Indochina, no pide, bueno, y piden perdón. Bélgica destruyó el Congo, pero estamos hablando de que mataron millones de negros. Portugal se robó a 12 millones de seres humanos para venderlos durante 300 años. ¿Qué hizo España en cambio? España llegó, se casó con estas personas, se mezclaron, tuvieron hijos, construyeron ciudades, construyeron hospitales, construyeron catedrales, caminos, acueductos. Es que no es lo mismo. Es que no solamente no es lo mismo, es radicalmente diferente. Por ejemplo, España sí ha pedido disculpas por la expulsión de los judíos en 1492. Entonces, no es que España no sepa pedir disculpas, solo que España sí expulsó a los judíos de un territorio donde llevaban viviendo ahí por lo menos 1200 años antes de que España naciera. Y España sí pidió disculpas a los judíos por la expulsión, porque eso sí fue un acto atroz que España sí cometió y que España sí reconoce y que España sí se disculpa. Pero disculparse por construir 4 reinos independientes en toda la América hispana y traer cultura, civilización, religión, libros, imprenta, metalurgia y todo lo que ya he mencionado, hospitales, escuelas, catedrales, etcétera. Perdón, es que ninguno de los otros países dejó nada. Fue llegar, saquear, destruir e irse. España llegó, se instaló y se quedó. No tiene nada que ver. Ok, lo entiendo. De todas maneras, existe de alguna manera una nueva sensibilidad internacional, vamos a decirlo así, entre comillas, respecto a los pedidos de disculpas por la violencia del pasado, en un contexto actual donde la violencia se sigue presentando como una opción o como una solución, como lo vemos en las guerras de Ucrania, en Gaza, etcétera. Como historiador, ¿considera que esta sensibilidad internacional puede llegar a ser un aporte o puede llegar a aplacar futuros conflictos? No, porque es falsa. Esto es una mentira, esto es hipocresía. Si hubiera esa sensibilidad por la violencia, perdón, estamos en la Tercera Guerra Mundial, porque aparte nadie se atreve a mencionarlo, pero es en lo que estamos. Y es porque a nadie le interesa la paz y porque a nadie le interesa realmente acabar con la violencia, porque los que te dicen estamos dispuestos a todo para alcanzar la paz, menos a ceder. Es que si hubiera este interés por la paz y en contra de la violencia, no tendríamos lo de Ucrania, no tendríamos lo de Gaza, no tendríamos el Medio Oriente, no tendríamos Irán, pero sí lo tenemos. Esto es grave, son guerras terribles que están ocurriendo ahorita para que algunos poderosos en Estados Unidos y Europa hagan un gran negocio con el gas, porque eso tampoco lo dicen y hay que decirlo. Y entonces, otra vez, si uno mete lo de las disculpas de España por algo que pasó hace 500 años, cuando no existía ni México ni España, y lo queremos traer a la situación presente, es como pretender entonces que la guerra del Medio Oriente y la guerra de Ucrania y la llegada de España a América tuvieran alguna similitud, y no la tienen. Parece que estamos muy en contra de la violencia, pero es que también estamos en esta generación de cristal donde me viste feo, me siento ofendido, lo que dijiste me ofende, lo que piensas me ofende. Todo el mundo se siente ofendido hoy en día y todo lo que hacemos es inventar nuevos tipos de violencia, nuevas palabras, siempre el algofóbico para señalar al que no está de acuerdo con los que se ofenden por todo. Perdón, no estamos siendo más sensibles a la verdadera violencia, solo estamos haciéndonos más frágiles y más de cristal ante cualquier cosa y que todo nos ofende. Eso no se va a solucionar pidiendo disculpas, porque entonces vuelvo al principio. Si yo ya me disculpé 3 veces y tú ya me la aceptaste, ya no me puedes seguir exigiendo que me disculpe. Sí, y aunque pero España no perdón. tenga que pedir perdón, ya lo pidió. Sí, perdón, ¿Sí? ahora pido perdón yo para interrumpirlo. Pero justamente no estoy hablando ya de España, estoy hablando de una cuestión general, porque no es un matiz que ayuda, aunque obviamente no va a cambiar el paradigma, pero simplemente los cambios, pequeños cambios de actitudes y todo, no pueden llegar a acercar a las sociedades de alguna manera, a no ver como, no sé, a una persona de color negro en el Congo que cuando venga un belga lo vea de otra manera y decir, bueno, por lo menos pidieron perdón. No sé, estoy sacándolo del tema de España. A ver,
el perdón dignifica a todo el mundo. Eso es una cosa contundente y supongo que nadie puede estar en contra de eso. Tanto pedir perdón como aceptar disculpas y generar armonía después del perdón. A ver, eso es lo que necesitamos en el mundo. Pero eso no está pasando en ningún lugar del mundo. Nadie está pidiendo verdaderas disculpas a nadie y nadie está pidiendo disculpas por lo que pasa hoy. Porque tener una tercera guerra mundial y concentrarnos en las disculpas del pasado, es que no se me ocurre nada más ridículo y no se me ocurre una forma más grotesca de querer engañar a la gente. La mayor parte de los seres humanos en este planeta, te aseguro que somos gentes comunes y corrientes que aspiramos a vivir en paz y que queremos estar en paz, armonía y tranquilidad con todo el mundo, y que por supuesto que tenemos que aprender a vernos todos iguales, y para vernos todos iguales tenemos que vernos todos en el mismo nivel, todos como personas, que por cierto es justo lo que España aplicó en América, declarar personas a todos. Entonces, claro que todos tenemos que vernos iguales, claro que todos tenemos que vernos como personas y claro que todos tenemos que superar las rencillas del pasado. Contra eso no hay nada que decir, pero se finge mucho cuando desde los gobiernos se hacen estos discursos al mismo tiempo que se hace la guerra. Entonces, los gobiernos hoy en día, y sobre todo en Occidente, los gobiernos viven constantemente engañando y manipulando a sus pueblos. Le hago la última pregunta porque ya nos pasamos del tiempo, le había prometido menos tiempo y ya no estoy cumpliendo, así que sigo pidiendo perdón. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no fue a la asunción de Sheinbaum tras considerar inaceptable que no inviten al rey. Sinceramente, ¿por qué una república como México debe adaptarse a las costumbres de una monarquía y no lo contrario? ¿Cambian estos gestos la historia de alguna manera? Bueno, es que lo dices, ¿por qué México tendría que adaptarse a la monarquía y no al contrario? Ya estamos asumiendo tal vez que la república es de alguna forma intrínsecamente superior a la monarquía. La monarquía española es absolutamente simbólica. Se llama monarquía y no república, pero el rey ni siquiera puede decidir qué se va a poner. O sea, hasta lo visten, pues. Yo creo que más que adaptarse es algo muy simple. El rey de España, por cómo funciona hoy España, el rey es el símbolo de la unidad española y el símbolo del pueblo español. Si tú insultas a ese símbolo, estás insultando a todo un pueblo. A mí, y me extraña porque no tengo en mucha simpatía a Pedro Sánchez, me parece que es la versión española de lo que tenemos acá, pero me dio mucho gusto que sacar esa dignidad porque es como si tú me dices... si tú le mientas la madre a mi papá, pero me invitas a mí a tu casa y yo te digo, no, yo no puedo ir porque no puedes tratar así al otro miembro de la familia. El rey de España es el símbolo de España y del pueblo español. Y uno puede ser monárquico o republicano, como está partida España, pero que le faltes el respeto a los símbolos es algo que está por encima. En realidad yo te diría que en cualquier momento España le puede exigir disculpas a México porque lo que se está haciendo es una grosería. Juan Miguel Zunzunegui, escritor, historiador y académico mexicano, un placer haber charlado con usted. Muchas gracias y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Seguro que sí. Muchísimas gracias.